Como muchos ya sabéis, El Salvador ha estado en el punto de mira durante los últimos años porque adoptó Bitcoin como moneda de curso legal. Hoy vamos a comentar qué está sucediendo en El Salvador y voy a dar mi opinión, mi perspectiva como persona que ha viajado 3 veces a El Salvador y cada año he viajado a El Salvador desde 2021. He estado viajando a El Salvador cada año, incluyendo 2023, y asesoro a un proyecto en El Salvador de criptomonedas. Así que quedaos hasta el final para conocer una perspectiva diferente de lo que está sucediendo, porque muchos están opinando desde una sola perspectiva, como pueda ser si Bitcoin ha subido, si Bitcoin ha bajado, si han comprado, si no han comprado Bitcoin, y yo voy a intentar dar una perspectiva más global de la situación económica, porque ya sabéis, soy economista, pero no os voy a recomendar ni comprar tokens de la empresa a la que asesoro, ni comprar Bitcoin porque un país esté comprando Bitcoin. Digo un país entre comillas, porque vemos que es una parte, un plan específico del gobierno de El Salvador en este caso, y vamos a comentar en detalle qué ha opinado el Fondo Monetario Internacional, ya que es un informe relativamente contradictorio, porque empezamos con lo positivo. A pesar de choques adversos, la economía salvadoreña creció a un ritmo robusto el año pasado, gracias al turismo y gracias a las remesas. En este caso estamos hablando de dos factores que van muy correlacionados con Bitcoin y la adopción de medios de pago digitales. Ojo, cuando hablo de medios de pago digitales no estoy hablando solo de Bitcoin, sino que me estoy refiriendo a aplicaciones que pueden englobarse dentro del mundo fintech y Bitcoin puede ser una de ellas. De hecho, no conocemos al 100% los procesos internos de algunos bancos y puede que utilicen Bitcoin para mandarse pagos entre ellos, al igual que usan XRP en algunas transacciones. Es muy difícil saber si el volumen que pasó en remesas tocó o no una criptomoneda. Es muy difícil saberlo. Entonces vamos a comentar por qué es tan relevante también XRP en estas operaciones y desde dónde está viniendo el dinero. Porque gran parte de las remesas vienen de Estados Unidos, pero si vienen de Canadá o vienen de España o vienen de países de la zona, como pueda ser el propio México, donde me encuentro por cierto, es necesario cambiar moneda. Necesitamos hacer un doble cambio en algunos casos y por eso se utilizan criptomonedas. La inflación fue del 7,2% el año pasado y sinceramente se nota mucho, se nota muchísimo. Yo venía de Los Ángeles y no llegaban a ese nivel de precio, pero casi en algunos casos, sobre todo en los supermercados. Podías comer pupusas y los precios eran bastante moderados, eran como un bar en España o como la comida de México que puedes encontrar en un mercado, por ejemplo. Pero en los supermercados tenemos precios de Estados Unidos, precios gringos, como se dice por aquí, así que es complicado seguir el ritmo si tenemos un salario mínimo o un bajo salario. Por lo tanto, tenemos un reto en El Salvador al respecto también con la inflación, pero no es tan elevada como en Estados Unidos. Hacen referencia a empresas fintech y he de reconocer que todavía no he comprado nada en El Salvador con Bitcoin. Solamente he utilizado dólares y euros desde mis cuentas, pasando a dólares. Por lo tanto, sí considero que todavía está en pañales el asunto de Bitcoin. He cobrado en Bitcoin, he cobrado a través de la Lightning Network y es complicado cobrar en la Lightning Network porque no hay un límite lo suficientemente atractivo como para generar facturas que puedan estar dentro de unos parámetros que tengan un poquito más de sentido para un empresario. Aún así, ya os comentaré en un futuro sobre la Lightning Network porque sí que se está utilizando en El Salvador, aunque ya digo, considero que está todavía en pañales. El Fondo Monetario Internacional no se muestra muy optimista con el crecimiento de El Salvador
en los próximos años o en los próximos meses. Por lo tanto, sí que deben introducir reformas, o al menos ese es el objetivo del informe. Y yo coincido con el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la transparencia en las compras de Bitcoin. Considero que debe haber un poquito más de transparencia y se deben mostrar los objetivos y los métodos empleados para determinar cuándo hay que comprar Bitcoin y cuándo no. Es mi opinión personal y considero que va en línea con tratados internacionales y con lógicas que considero de sentido común. No es por estar en cripto o no estar en cripto, sino que cuando desarrollas un proyecto tan ambicioso y tan innovador, necesitas dar más explicaciones. En cuanto a la política fiscal, vemos que está habiendo un plan bastante ambicioso en cuanto a la deuda y es importante que reconduzcan la deuda hacia una senda sostenible. Hubo muchas dudas en torno a si van a ser capaces de hacer frente a los pagos de la deuda, a las obligaciones de deuda y si consiguieron hacer frente a dichas deudas. Pero es también importante que en el mercado internacional podrían llegar a cambiar la calificación crediticia de El Salvador si siguen manteniendo una estrategia que no esté del todo definida en cuanto a Bitcoin. Considero que tienen que ser mucho más estrictos en cuanto a la comunicación, porque sí es cierto que he escuchado los argumentos de Nayib Bukele, del presidente de El Salvador, pero todavía falta mucha documentación y muchas explicaciones, sobre todo a la población. La población todavía no es tan consciente de qué es Bitcoin, ni cómo usar Bitcoin. Por lo tanto, también he de deciros que falta mucho trabajo por hacerse. Sí considero que se puede llegar a conseguir, pero están todavía en ese proceso. Y el Fondo Monetario Internacional lo deja bastante claro. En cuanto a redoblar los esfuerzos para desarrollar un conjunto equilibrado de propuestas económicas, básicamente les solicitan que recauden más impuestos y que tengan mayor transparencia. Les animan a mantener una política fiscal que permita la reducción de la deuda pública y es el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, utilizan argumentos que básicamente van en la dirección de gasta menos y recauda más. Vamos con los apuntes relativos al sector financiero. El sector bancario debería introducir también reformas para reducir la morosidad, pero también he de deciros que debemos recordar que desde el COVID hasta la actualidad, El Salvador ha visto un incremento en el turismo y además se nota mucho estando allí porque no hay tantas restricciones, no había tantas restricciones en su día y por lo tanto sí que se ha visto beneficiado. Pero si nos vamos a métricas bancarias, métricas financieras, deben reajustar varias métricas. Es una recomendación que suele realizar el Fondo Monetario Internacional. Vamos con Bitcoin. Ya vamos con los riesgos de que Bitcoin va a generar muchos dolores de cabeza, no solamente a los reguladores, sino también a los reguladores de los reguladores. Empezamos con la billetera estatal. La Chivo Wallet no es una billetera que emplee una tecnología puntera. Entonces debemos ser también conscientes de este asunto. Es una desventaja muy grande. Yo he estado viendo cómo se utiliza el archivo wallet, incluso he estado probando cómo se podría llegar a utilizar y solamente la puede utilizar gente de El Salvador, que estén registrados en la autoridad fiscal de El Salvador, por lo tanto es una desventaja a la hora de atraer turismo, por ejemplo. Y falta mucha transparencia. En cuanto a la ley de activos digitales, poca gente habla de esta ley, pero vamos a hacer un inciso. Sí que es un avance muy atractivo para que empresas como Real Token, a la cual asesoro por cierto, sigan adelante con su actividad. En este caso Real Token está naciendo gracias a la ley de activos digitales, la ley de emisión de activos digitales concretamente,
y vamos a ir comentando en qué consiste el proyecto. De momento se va a tokenizar 3 casas situadas en la playa de San Diego, justo la que veis en pantalla, y si queréis ver más imágenes podéis entrar en el perfil de Airbnb de los inmuebles que se van a tokenizar, y voy a ir dando más detalles porque no quiero tampoco entrar mucho en cuanto a los rendimientos, en cuanto a si es más o menos atractiva la inversión en tokens, en este caso de Real Token. Simplemente, si queréis más información, podéis dejar vuestro nombre, apellido y vuestro email. Si queréis preguntarme algo en concreto, también estoy a vuestra entera disposición. En Instagram están muy activos y están comentando cuál es el planeamiento, aunque os puedo decir que siendo asesor estamos ultimando una serie de detalles que no voy a comentar porque no se me permite. Volvemos con la financiación de las compras de Bitcoin. La emisión, en este caso, de activos para comprar Bitcoin, es decir, emisión de valores tokenizados para poder comprar Bitcoin, no se ha visto con buenos ojos por parte del Fondo Monetario Internacional. De hecho, es un asunto que a mí tampoco me parece demasiado acertado. ¿Por qué digo esto? Porque considero que dentro de la ley de activos digitales se deben tener en cuenta una serie de restricciones, y entre ellas que si emites un activo digital tengas muy clara la estrategia, y no veo que esté tan clara la estrategia en muchos casos. Por ejemplo, ¿por qué se está comprando tanto Bitcoin con dinero que acaba siendo dinero público? Es una pregunta que ha planteado el Fondo Monetario Internacional y la respuesta no ha sido lo suficientemente convincente. Por lo tanto, sí considero que deben mejorar en este aspecto. Transparencia fiscal, antilavado de dinero, en general están dando recomendaciones para que mejoren su situación económica y también su situación en cuanto a finanzas públicas. De hecho, hay un fideicomiso que se llama Fideicomiso Bitcoin que está siendo auditado y pronto tendremos los resultados de dicha auditoría. Os animo a seguir el perfil de Real Token, también mi perfil, Adrián Momentum, en Instagram para más novedades, y os recuerdo que soy asesor en el proyecto, por lo tanto es muy interesante estar al día, principalmente porque vamos a ir comentando temas interesantes. Independientemente de que sea rentable o no rentable, o lo suficientemente rentable invertir en tokens inmobiliarios, os animo a que estéis al día de las novedades en El Salvador. Vamos a estar haciendo publicaciones y vamos a estar comentando cómo podéis aprovechar la plataforma para vuestros inmuebles que podrían llegar a ser tokenizados. Aquí me despido, mandándoos un abrazo, recordándoos que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Dadle like, dejad un comentario con vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres ver el próximo vídeo, estad suscritos con la campanita de todas las notificaciones.